El pasado 27 de marzo de 2020, el presidente de la República, Nayib Bukele, juramentó el Comité de Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica, que se encargaría de auditar los 2.000 millones de dólares que la Asamblea Legislativa autorizó al Ejecutivo conseguir con organismos internacionales para atender la pandemia por el COVID-19 en el país. Dicho comité estaba conformado por los ministros de Hacienda, Obras Públicas, Salud, Turismo y Economía, mientras que de parte de la academia y empresa privada estaba la UCA, la ESEN, la empresa privada, la Cámara de Comercio y FUSADES. La función principal de este comité era trabajar un presupuesto extraordinario hasta la cantidad de 2.000 millones de dólares que el legislativo autorizó al gobierno a buscar, ya sea como un préstamo o a través de la emisión de bonos, para financiar todas aquellas actividades que requería la emergencia, la recuperación y reconstrucción económica de nuestro país. Asumimos, pues, ser parte de este comité como un compromiso con el pueblo salvadoreño, como un compromiso por la transparencia, la honestidad y la verdad. Y lo hicimos siendo muy conscientes que ello implicaba riesgos, que significaba un gran trabajo, pero con la esperanza que nuestra participación y la participación de las otras 4 organizaciones no gubernamentales ayudaría al mejor manejo de los recursos y también a una mejor dirección de los mismos, respondiendo a los intereses de la nación, a salvaguardar la vida de las personas más vulnerables y a las necesidades técnicas. El 11 de mayo, dicho comité expuso su renuncia de parte de las 5 organizaciones no gubernamentales, porque no se tomaba en cuenta las opiniones generadas en distintas reuniones. Por su parte, la UCA explicó este pasado 12 de mayo que entre las razones por las que se salió de la comisión fue porque advirtió una serie de irregularidades que hacían inviable cumplir la misión que tenía dicho comité, según el decreto legislativo 608. Desde el inicio del comité, que inició sus funciones el 30 de marzo, advertimos una serie de dificultades que hacían difícil cumplir con la misión por la que fue creado. Entre las dificultades que denunció la UCA, que hacían prácticamente inviable cumplir con la misión con que fue creado el comité, destacan las transferencias monetarias, la reforma al decreto legislativo número 608, la falta de información y el respeto a la institucionalidad del país. La entrega de los $300 por familia a 1,5 millones de familias, sumando 400 millones de dólares. También vimos necesario la reforma del decreto 608 para poder realizar mejor su función. Tuvimos dificultades también porque no recibimos la información ni se plantearon varias de las funciones que se le asignaban al comité y que en sus reuniones no se tuvieron en cuenta. De esa manera no se podía elaborar el presupuesto extraordinario para el uso de estos 2.000 millones de dólares, ni se pudo realizar las tareas de Contraloría Social que la Asamblea le asignaba al comité. Por su parte, el vicerrector de Proyección Social de la UCA, Omar Serrano, señaló que el gobierno tomó decisiones unilaterales que no cumplían con las estipuladas originalmente en el decreto legislativo, por lo que era una falta de respeto al comité. Nunca se nos presentó un plan integral de enfrentamiento a la pandemia como pedimos en la primera reunión.
Nunca se presentó a la Asamblea Legislativa la propuesta consensuada al decreto legislativo 608 como habíamos consensuado y como habíamos. En su lugar se presentó otra que no conocíamos. Tercero, no se nos presentó propuesta de roles y responsabilidades de las distintas instancias involucradas de cara al financiamiento para gestionar en el comité que se comprometieron el 1 de abril. A las actas me remito. Nunca se nos presentó una propuesta de distribución del financiamiento y cuando se hizo, en esa buena presentación, viceministro, se presentaron 7 prioridades, no distribución de financiamiento. No se nos presentó la propuesta de metodología y lineamientos para asignar fondos a los proyectos del gobierno. Esto era una cosa, en su lugar, un compañero, ya les conté, presentamos una propuesta. Miren, fuimos escuchados, ciertamente tuvimos voz, lo que no tuvimos fue voto, ¿verdad? Y coincido con el secretario privado que no tomamos ninguna decisión de peso, nunca llegamos. Hubo cordialidad, se nos escuchó. El problema es que se hicieron presentación de propuestas de asignación de fondos a los gobiernos locales, asignación de fondos al gobierno central y TDR de auditoría, todas se nos escuchó y todo, pero nunca dijeron, esta vamos a retomar. Nunca se tomó decisión sobre ello. Nunca se nos presentó lo invertido en el ramo de salud en la fase 1, formalmente hablando, ni lo estimado a invertir en la fase 2 en la que estamos, como se comprometieron en la 4ª reunión del 7 de abril. Según el gobierno, la renuncia de las instituciones obedecía a la negativa de someterse a realizar la declaración patrimonial de los miembros del comité, aun cuando el artículo 5 de la Ley de Enriquecimiento Ilícito obliga únicamente a funcionarios públicos y empleados a realizar dicho proceso. El vicerrector descartó que se haya discutido el tema de la declaración patrimonial de los miembros del comité en las reuniones y aseguró que en su momento estaban dispuestos a presentarla. Yo creo que esas razones son totalmente falsas, ¿verdad? En ningún momento se esgrimieron esas razones. Lo que sí se señaló siempre es que al comité se le asignaba la tarea de administrar los fondos de los 2.000 millones de dólares. Y nosotros dijimos que como organizaciones de la sociedad civil no podíamos hacer esto porque no era nuestra función, pero además que los recursos públicos los administran, ¿verdad?, aquellos que los reciben. En ese caso concreto, esos recursos iban dirigidos a las municipalidades, los iban a administrar los municipios, iban dirigidas al gobierno, a las distintas carteras del gobierno, y cada cartera iba a administrar, no era parte de la administración del comité, y por eso se pedía la reforma también del decreto legislativo para que esa tarea de administrar, que no la podía realizar el comité, no la tuviera el comité, sino que la realizaran las instituciones públicas que iban a recibir los fondos. Bueno, dos cosas. Primero, el argumento que están utilizando de huirle a la... demuestra que no tienen argumentos. A mí me parece ridículo. Por favor, como el gobierno va a dar a conocer las actas, revisen dónde aparece que alguno de los miembros del comité rehuyó a declaraciones. Ciertamente nunca se habló, pero yo con todo gusto estoy dispuesto. Ya incluso tengo el formulario bajado, no lo presento porque no han abierto una declaración patrimonial de los muchos bienes que tengo, ¿verdad? De la casa que alquilo, etcétera, etcétera. Y supongo que el asesor jurídico y desde más arriba lo dicen con toda la autoridad moral, porque la mayoría de funcionarios, o todos los funcionarios que ya van a cumplir un año, han hecho la declaración de su patrimonio, ¿verdad? Asumo que es autoridad moral, con eso lo dicen, pero yo estoy con todo gusto, como lo han hecho ellos, supongo, ¿verdad? Al decir eso, nosotros lo haríamos.